10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Hoy está muy de moda la palabra discernimiento. Y nosotros tantas veces te la hemos pedido, Señor, como un don imprescindible para conocer tu voluntad. Señor, concédeme el discernimiento en esta decisión que voy a tomar. La palabra discernimiento es una palabra grande, es que no la usa cualquiera, es que no se usa todo el tiempo. Y de hecho, de ordinario, la empleamos cuando tenemos que tomar grandes decisiones, como decidir una carrera, discernir la propia vocación, etcétera, etcétera. Y aunque la palabra ha cobrado auge más bien recientemente, y en parte es gracias al Papa Francisco, esto del discernimiento es más viejo que Matusalén. Y de hecho es lo que podemos contemplar en el Evangelio de hoy. Tú, Señor, estás a punto de comenzar tu gran tarea de plantearnos ese nuevo modo de ser, ese nuevo modo de vivir como hijos de Dios en su reino, y le dedicas tiempo al discernimiento de quiénes van a ser esos pobres instrumentos de los que vas a servirte en esta tierra. Leemos en el Evangelio de San Lucas. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo. Ahora vienen en esta lista los dos nombres que estamos celebrando el día de hoy: Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago. Y por último, para terminar la lista, Judas Iscariote, que fue el traidor. Dice San Lucas, no lo digo yo. Dice San Lucas que Judas Iscariote el que fue el traidor. Y este es el pasaje que nos propone nuestra Madre Iglesia por ser hoy la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, que como te decía, pues ya aparecen en esta lista. Y lo curioso es que entre los muchos nombres que Dios tenía a su disposición, básicamente tenía los nombres de la humanidad entera, eligió a estos 12 privilegiados. Y la verdad es que mirando la lista de los apóstoles nos puede venir a la mente la pregunta: oye, ¿y qué tenían en común? Pues yo, que tengo un doctorado en Sagradas Escrituras, en teología bíblica, te puedo responder. ¿Qué tenían en común? La verdad es que no lo sé. La respuesta es un enigma. Pero el tiempo siempre le da la razón a Dios. Todos estos hombres, elegidos como apóstoles, contando Dios con la libertad de cada uno para corresponder o para no corresponder, como sabemos, ya sea con sus acciones o con sus omisiones, todos estos hombres colaboraron sorprendentemente con la redención en la cruz y con su extensión en el reino de Dios. Tú, Señor, elegiste bien. Es verdad, elegiste diferente a lo que nosotros hubiésemos elegido si tuviésemos que nombrar 12 apóstoles. Pero, Señor, el tiempo te dio la razón. Obviamente, es que el tiempo siempre le da la razón a Dios. Ojalá, Señor, nosotros tuviésemos este don del discernimiento infalible tuyo. Porque donde pones el ojo pones la bala. Pero hay que reconocer que para nosotros es muy difícil acertar como tú. Bueno, porque no somos Dios. Tú lo ves todo desde la perspectiva de la eternidad y claro, desde allí es muy fácil, ¿no? Desde allí es muy fácil no equivocarse en la toma de decisiones. Pero aunque no somos Dios, aunque nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos, de hecho nos las pasamos equivocándonos, lo que la Iglesia nos propone en el Evangelio de hoy nos da una clave para al menos no equivocarnos tanto. O si nos equivocamos, oye, no meter la pata hasta el fondo. Y la clave está en hacer lo que hizo Jesús. Antes de tomar la decisión, antes de llamar a sus apóstoles, dice el evangelista, salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es la oración de las grandes decisiones. Es algo así como lo que hacían esos concursantes en aquel famoso programa de preguntas, ¿no? Uno de los comodines que tenían los concursantes para discernir finalmente su respuesta definitiva entre varias opciones que tenían delante, ¿no? Era el comodín de llamar a un amigo. Y lógicamente ese amigo era alguien de confianza, alguien con buen criterio, y de ser posible,
Si era posible, pues que fuese experto en la materia de la pregunta que le estaban haciendo. Y los cristianos contamos con el comodín también de llamar a un amigo, cuando nos entran dudas en el discernimiento. Y esa llamada es la oración, obviamente, y ese amigo eres tú, Jesús, obviamente, el experto en todas las materias, el amigo de nuestra absoluta confianza, y con el inmejorable criterio de quien es el experto y de quien ve todas las cosas desde la eternidad. Oye, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues que la llamada no tenga interferencias, que la respuesta que nos llegue la escuchemos con nitidez y que de verdad, bueno, acudamos a la oración con ánimo de escucharte, Jesús. Por eso, tendremos que insistir muchas veces como Samuel diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas veces en la oración, cuando queramos discernir sobre algún tema, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero no basta con escuchar, sino además hay que querer y hacer propio lo que Dios nos dice. Porque entre Dios y nosotros puede quedar todavía el abismo de nuestra libertad. El discernimiento efectivamente es un proceso, pero la decisión última es un acto puntual nuestro. Por ejemplo, en ese mismo programa de concurso sucedía lo mismo. Una vez que colgaban la llamada a ese amigo, pues se le devolvía la pregunta al participante y se le volvía a recordar, oye, ¿cuál es tu respuesta definitiva? Y claro, entre la llamada del amigo y la respuesta del concursante quedaba el abismo de la libertad. Y más de una vez el concursante decidió obviar la sugerencia del amigo y seguir la propia intuición. Y más de una vez, craso error, oportunidad perdida, arrepentimiento inmediato. Lo que me había sugerido el amigo por la llamada era la respuesta correcta. Y del mismo modo, entre la ayuda de Dios en la oración que Dios nos da y nuestra decisión final, puede quedar el abismo de nuestra libertad. Hay un par de ejemplos evidentísimos en el Evangelio, creo que lo hemos mencionado en alguna otra meditación. El primero es el del joven rico. Se marchó triste después de su elección. Craso error, oportunidad perdida, arrepentimiento inmediato. El amigo tenía razón. Y el otro caso es el de Judas Iscariote, que no es el Judas que estamos celebrando el día de hoy. Ese es Judas cuyo final conocemos bien, final lamentable. Y ambos querían escuchar, escucharon, y resulta que no les gustó lo que escucharon. Entonces, ¿de qué les sirvió escuchar? Por eso, hoy aprovechando esta lección de los dos apóstoles y contemplando el Evangelio propuesto para esta fiesta, volvemos a pedir para nosotros el don del discernimiento, que no es otra cosa que el don de saber dónde preguntar y en quién confiar. Por eso, esta petición incluye también el don de ser verdaderamente almas de oración. Queremos ser verdaderas almas de oración. Que a través del trato constante contigo, Jesús, vayamos ganando en esa finura de los sentidos que nos permite reconocer más fácilmente tu voz en tantos momentos del día. Claro, este es Dios que me habla, por ejemplo, en este propósito de santidad, este propósito de, no sé, de ser más ordenado que se me acaba de ocurrir, o este propósito de ser más sonriente, o este propósito de ser más puntual, o el propósito de ser más sincero o más casto, propósito que se me acaban de ocurrir. Bueno, probablemente esa sea la voz de Dios. O no sé, la finura de sentidos que me hace escuchar esa voz de Dios que me acompaña en este paso que voy a dar. Es que siento ahora como una mayor seguridad, capaz no es plena, pero este es Dios que me está diciendo, por aquí es. O es esa finura de sentidos que me hace tener ese hábito de consultar con ese amigo tan sabio y tan bueno cualquier cosa en la oración. Te voy a contar algo que no es que sea dogma, pero un amigo me contaba que cuando iba a dar un paso importante en su vida, su oración de discernimiento era algo así. Señor, voy a dar este gran paso. Yo creo que debería ir en esta dirección. Pero si la cosa no es por ahí, que me parte un rayo. Y claro, no hace falta llegar a ser tan radicales como este amigo, pero yo creo que él sí tenía razón en eso de la confianza absoluta en las indicaciones de Dios. Aunque a veces esas indicaciones de Dios vengan en forma de cambio brusco de dirección, no es por ahí.
Me lo estás pidiendo hace rato, pero hazme caso, yo soy tu amigo, no es por aquí. O esa confianza en las sugerencias de Dios, vengan del modo que sea. Porque nuestra libertad siempre para elegir lo que nos sugiera Dios. Queremos lo que quieras tú, ayúdanos a escuchar lo que quieres tú, ayúdanos a decidir con la sabiduría de quien tiene un amigo que es el experto en todas las materias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.